Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Gracias a los que nos ven a través de nuestras redes sociales y a los que están en sintonía de este programa a través de Tica Visión, allá en la República de Costa Rica, que están Pura Vida Nica en sintonía de este programa desde Managua, Nicaragua. Me acompaña aquí en estudio Azalia Solís Román. Ella es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Esta semana pasada la Alianza hizo una proclama en la cual las diferentes organizaciones que componen la Alianza están haciendo un planteamiento a la nación en la cual de una u otra manera ellos exponen lo que consideran debe ser la reinstalación del diálogo nacional y las condiciones que hay en el país y en las cuales se debe dar las denuncias que están realizando. Durante ese día pues leyeron esta proclama, y para comentar parte de esta proclama pues es que hemos invitado el día de hoy a que nos acompañe aquí en estudio Azalia Solís Román. Azalia, gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros. Gracias, Pino. Buenas tardes. Un gusto poder hablar de la proclama que nosotros hemos titulado Desde la calle acusamos a la dictadura. Ahora, en los temas muy puntuales, la primera parte, porque no he tenido la oportunidad de conversar con usted en este marco. Nos hemos encontrado y lo hemos conversado, y entre medio de bromas y seriedad, y la seriedad de los acontecimientos que están aconteciendo en el país, valga la redundancia o no valga la redundancia, por los acontecimientos que están pasando en el país, hay un lenguaje muy duro en todos los sectores del país. Acusaciones, señalamientos, palabras que se usan
Y Azalia, yo sé que es una persona muy culta, muy educada y en el sentido, digo, estudiada. Y sabe que cuando cada una de las palabras las está mencionando, los receptores, la población o aviva, ¿verdad?, a la gente, o dice, no, está hablando muy lento. Y entonces el discurso de campaña, el discurso de tarima, decían algunos, es siempre en estas condiciones muy constantes, pero para el análisis a veces la gente quiere escucharlo más tranquilo. ¿Puedo pedirle que hoy lo hagamos de esa manera? Con todo gusto. Me voy porque desde la calle acusamos a la dictadura. Es una palabra que para el sector al que hoy adversa la alianza, ¿verdad?, le suena muy duro, dicen dictadura, ¿verdad? El llegar a concluir que es una dictadura, ¿por qué dice la alianza que es una dictadura hoy por hoy? Bueno, hay indicadores democráticos que pueden decir lo siguiente. Primero, elecciones libres, competitivas, transparentes, periódicas, libertad de expresión, libertad de asociación, entre otras. O sea, 6, 7 indicadores que te dicen si estamos o no frente a un régimen democrático. Cuando esos indicadores no se cumplen, entonces podemos estar en distintos niveles de una falta de un régimen democrático. Pero en el caso de Nicaragua estamos hablando de que los indicadores de la democracia no se cumple ninguno, ¿verdad? No hay separación de poderes, no hay prensa libre, en el sentido, es decir, a mí me dicen muchísimo que yo digo lo que quiero, sí, es cierto que yo digo lo que quiero, pero me lo están diciendo, ¿verdad? Y me amenazan, ¿verdad? El día de ayer, me pasaron amenazando todo el día por lo que dije en la marcha que tuvimos de la bandera. Entonces, cada quien sabe que dice lo que dice a riesgo de cualquier tipo de riesgo. Entonces, no existe eso, no está la separación de poderes, no existe independencia del Poder Judicial. Es decir, los juicios no entran y salen simplemente buscando justicia, sino que entran o salen dependiendo de la cercanía o la lejanía del régimen. Y luego tenemos pues la libertad de asociación o el derecho de organización que están seriamente cuestionados. Difícilmente uno puede acudir a un tribunal de justicia a plantear un caso pensando en que va a obtener justicia. De hecho, yo he tenido que decir con todo el dolor de mi alma que esto es peor que la dictadura de Somoza en determinadas circunstancias. Yo en el año 78, después de la insurrección de septiembre de 78, me tocó andar buscando a mi papá que estaba preso. Y me dieron información, me la dieron en oficina cerrada. O sea, uno entraba en una oficina y había una persona en la recepción que te preguntaba a qué ibas y te daba la información. Y te daba la información si aquí está preso, tu papá está preso en la OSN. O sea, por supuesto que te va el alma al diablo, ¿verdad? O sea, se te va cuando pasa una cosa semejante. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos visto en estos 4 meses? Romerías de familiares frente a las entradas del Chipote, que no es solamente en estos 4 meses, ¿verdad?, sino que ha sido una constante. Llegás ahí y lo que te encontrás son unos portones en los cuales no te dan información de lo que hay. Entonces, no es duro para nosotros decir que es dictadura, o sea, no es una cuestión retórica o una cosa dicha al peso de la lengua, está dicha sobre la base de que no se cumple ninguno de los indicadores para hablar de que estamos en un régimen democrático o semidemocrático. Pero además de esto, lo que se hace al principio es una lectura de lo que pasó, ¿verdad? Una lectura de lo que pasó a partir del 18 de abril y cuál fue la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Nosotros decimos, se respondió con plomo, se respondió con mentiras. O sea, no se respondió buscando un diálogo, no se respondió buscando resolver la problemática. Recordemos que el 18 de abril tiene 2 antecedentes muy fuertes. El que hubo en marzo, finales de febrero, principios de marzo, que era el intento de control de las redes sociales
y luego a principios a finales de marzo, principios de abril, la situación que se dio de Indio Maíz, en la que hasta unas semanas después nos dimos cuenta en Nicaragua, en todo Nicaragua, lo que estaba ocurriendo, es decir, fuera del círculo alrededor de Indio Maíz, y que no hubo ninguna respuesta eficiente, al contrario, fue una respuesta bastante fuera de la lógica y de una atención a la altura de lo que estaba ocurriendo. Entonces, y luego viene pues el 18 de abril, que en primer lugar sale a partir de una protesta frente a un punto muy, muy concreto, que es el tema del Seguro Social. ¿Qué es lo que ocurre? Están ahí las imágenes, o sea, a las 10 de la mañana en León, lo que ocurre, agarran, persiguen a la gente, muchachos jóvenes que eran de UNED León, persiguiendo a personas de la tercera edad que estaban protestando y persiguiendo también a mujeres y personas jóvenes que igualmente estaban protestando. Aquí a esa hora en Managua hubo otra marcha que la llegaron también, hubo otra protesta que también la llegaron a agredir, pero que únicamente quedó en una agresión a un periodista que fue Álvaro Navarro, que lo agredieron ahí muy temprano ese día 18 de abril. En la tarde vimos lo que pasó en el Camino de Oriente y todo lo que fue ocurriendo a partir de esa tarde hasta la noche. Pues me tocó ir a ver al hospital militar a Ana Quiroz, que estaba ahí herida, y le tomé foto a una gran cantidad de muchachos jóvenes, recién graduados de la universidad, que estaban en su primer trabajo y que consideraron necesario ir a protestar porque el Seguro Social se dieron cuenta que era algo que les competía en su vida. O sea, entonces, no hubo una respuesta en el sentido de buscar una respuesta verdadera, de fondo, sino que, o sea, se habló de la derogación hasta después que se presionó y hasta después que ya habían ocurrido los primeros muertos. Recordemos cuándo se derogó eso, se derogó el 22 de abril o 23 de abril, y recordemos que el 19 de abril hubo 3 muertos, el 20 de abril hubo mucho más de 3 muertos y el 21 de abril otra cantidad de muertos, de manera tal que ya para cuando esto se derogó ya habíamos pasado de la decena de personas muertas de una manera terrible, o sea, no en la cabeza, en la garganta y en el corazón, o sea, y con unos ángulos que mostraban que alguien estaba en posición de ventaja frente a la persona que murió. Por el gobierno de la República hoy, eso fue un acto de intento de golpe de Estado. Para la alianza es una insurrección cívica, ¿verdad? Entonces uno dice, hoy por hoy, iniciaron un diálogo, ¿verdad? Un diálogo que en medio de todas estas condiciones, todas las partes dijeron, vamos a sentarnos a dialogar, ¿verdad? Hoy veo que también como parte de todo esto se sigue insistiendo en ese posible diálogo. ¿Cómo hacer ese diálogo? ¿Cómo es que ustedes lo ven? Y la composición que hoy tiene la alianza, porque vi casualmente ahora en las redes sociales, para documentarme un poco, para poder conversar con ustedes, y dicen de que la alianza, como no es una organización legalmente constituida, pero sí es una expresión que fue conformada por el llamamiento que hizo la conferencia episcopal para hacer un diálogo. Y hay diferentes expresiones. Entonces, de pronto se ha polarizado esto tanto que uno dice, son un partido político, son una alianza política que quiere participar en elecciones, es la solución el diálogo más elecciones, o antes elecciones más diálogo, o distinto, como en ese momento se planteó en ese diálogo la renuncia del gobierno del presidente Ortega. ¿Cómo lo están planteando? Permítame hacer una pausa para que podamos ponerlo en contexto dentro de esta proclama que ustedes han hecho desde la calle que acusan a la dictadura. Adelante con los mensajes comerciales y regresamos aquí con nuestra invitada Azalia Zulis Román, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos.
Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Prepago. Plan. Prepago. Plan. Prepago. Preplan. Cámbiate a los preplanes Movistar. Entre la comodidad de un plan y la libertad de un prepago. Elegí todo. Internet, minutos y mensajes incluidos, con Movistar Play y redes sociales gratis, para usarlas libremente. Se renueva automáticamente cada 7 o 15 días, pero sin contratos. Actívalo, marca asterisco 134 numeral y elegí tu preplan desde 70 Córdobas. Movistar, elegí todo. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte y Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos ante su programa de entrevista conversando con Acelia Solís Román. Ella es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a propósito de la proclama que recién acaban de difundir, ¿verdad?, la Alianza Cívica como parte de su trabajo que están desarrollando. Le hacía la pregunta, ¿qué es la Alianza desde el punto de vista, diríamos, de la participación dentro de estos procesos políticos, ¿verdad? Porque ya estamos claros, pues para uno es una insurrección cívica, para otros es un golpe de Estado, pero bueno, la solución va a pasar porque se logren unificar los conceptos, los criterios y los cambios necesarios que puede requerir el país. Entonces uno dice, bueno, hoy por hoy, ¿verdad? Ese diálogo todo el mundo lo sigue insistiendo, los organismos internacionales dicen lo importante es el diálogo, la OEA dice lo importante eso más medidas democráticas y salidas democráticas. Sí. Entonces, ¿qué es la alianza dentro de esta parte? A mí me gustaría hacer un recuerdo de algo que dijo, si no me equivoco, Julio Cortázar. Al principio del 79, al principio de la revolución, en el año 79, cuando empezaron tempranísimo las críticas contra la revolución, Cortázar dijo algo así como pues, que le parecía como cansado que se estuviera criticando a la revolución cuando hasta con recursos de exhibición personal se estaban trabajando. Es decir, no me parece que sea una cuestión extraordinaria, o sea, los recursos por exhibición personal deberían ser una cuestión, es decir, que no tuviese mayor trámite, porque es para garantizar derechos fundamentales. Pero lo que te quiero decir es que me trae eso al recuerdo de eso que dijo Cortázar, que ahora últimamente no estoy segura si lo dijo, pero fue Cortázar o García Márquez, uno de los dos lo dijo. Y entonces, y que fueron personas muy afines y muy solidarias con la revolución sandinista durante todo el tiempo. Lo traigo a colación porque es absurdo que se diga golpe de Estado
cuando lo que se ha planteado es una agenda constitucional. Es decir, no puede haber de ninguna manera nunca un golpe de Estado con una agenda constitucional. Eso es algo que cuando lo dijo el canciller Moncada el día 18 de mayo, que fue la primera reunión que tuvimos de diálogo, el diálogo se inauguró el 16 y el 18 tuvimos la primera sesión, que fue la que no se grabó, pero ahí están y yo creo que sería bueno escucharlos, ¿verdad? Porque pues, se grabó todo lo que se dijo ahí. Cuando yo se lo comenté a algunas personas se pusieron a reír porque pensaron que era un disparate, como efectivamente desde el punto de vista conceptual lo es, y desde el punto de vista de los derechos humanos Guillermo Fernández lo contestó muy bien y el alto comisionado lo contextualiza muy bien en el informe que sacó el alto comisionado la semana pasada. Entonces, nosotros seguimos planteando las salidas constitucionales, que de hecho alguna gente más bien nos criticó que estuviésemos planteando salidas constitucionales cuando lo que había era una insurrección cívica y frente a una insurrección cívica lo único que cabía era barrer con el Estado orteguista o con el Estado actual e instaurar un gobierno de transición y otra realidad. Sin embargo, nosotros considerábamos que eso era una cuestión demasiado dramática, que no es algo que se descarte porque las circunstancias son las que te lo van a determinar, y que no considerábamos que aún con el nivel de insurrección cívica que existía en ese momento era algo que se pudiese hacer, porque teníamos que transitar por vías institucionales y que las vías institucionales eran tan abiertas que permitían perfectamente que a través de un diálogo esto se pudiese realizar. El tema de los adelantos de las elecciones no es absolutamente nada que tenga que ver con golpe de Estado, ni mucho menos, pues son legítimas demandas que en cualquier circunstancia, en las circunstancias en las que incluso hayan condiciones democráticas, cualquier ciudadano nicaragüense, en persona individual o en grupo, tiene el derecho de hacerlo de acuerdo a los derechos políticos que están establecidos en la Constitución Política y en los tratados de derechos humanos a los que Nicaragua se ha suscrito. Es decir, entonces no hay de ninguna manera nada que sea anormal. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál sería el tránsito al siguiente paso? Creemos que ya hubo un momento de diálogo que fue muy fuerte, en el que sí debemos decir que se establecieron una serie de acuerdos. Nosotros también publicamos la cantidad de acuerdos que en su momento se establecieron. Básicamente el día 18 de mayo fueron el primer acuerdo de algo que se llamó la tregua, una tregua de 48 horas que sin embargo ni siquiera 24 horas aguantó el gobierno porque hubo el ataque ese día, 24 horas después del acuerdo, el ataque en la Universidad Agraria en la noche del sábado 19 de mayo. Y luego hubo otros acuerdos el 21 que fueron a partir del primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que ahí se establecía la avenida del Meceni y la avenida del GIEI, que nosotros es un acuerdo que dimos por cumplido y sin embargo en el primer informe que da el GIEI ha dicho que no se les está brindando la cooperación. Es decir, después hubo otro acuerdo el 28 de mayo, que fue el día del ataque en la UNI, en la que nos estaban diciendo que que nosotros lo queríamos, la policía estaba acuartelada y nosotros estábamos viendo en nuestros celulares que la policía estaba disparando a mansalva en el centro de Managua, es decir, porque el Metrocentro, la Catedral, la UNI estaban disparando definitivamente de frente a la gente. No era cierto que estaba la policía acuartelada como nos estaban diciendo. Allí en esa ocasión también ellos firmaron una serie de acuerdos y que también no se cumplieron. Y en una comisión del 3+3 que se llamó, que fue 3+3 por ellos y 3 de ellos y 3 de nosotros con respectivos asesoramientos. Y luego se suspendió el diálogo por lo que ocurrió el 30 de mayo en la marcha del Día de la Madre y se reanudó y han sido las últimas sesiones plenarias, aunque sí hubo algunas sesiones de trabajo de grupos posteriores, que fueron las del 15 y 16 de junio. Ahí el 15 y el 16 de junio el gobierno se comprometió a invitar al alto comisionado para que viniera a investigar todo lo que estaba pasando en el país y para que
para investigar y para acompañar a la Comisión de Verificación y Seguridad a fin de establecer un clima de seguridad y de paz para Nicaragua. No es, como dice la carta de despido de lo que le hace el gobierno al alto comisionado, de que era para venir a levantar tranque. Eso no es cierto. Lo que dice el acuerdo que firmamos el día 15 y la del 16 de junio en la última sesión plenaria es ambiente de paz y seguridad para todos los nicaragüenses. Ambiente de paz y seguridad que en Nicaragua no existe en este momento para todos los nicaragüenses. Pues ya lo vimos el día de ayer, que fuimos a fuerza de represión, se nos quiso impedir que marcháramos en la marcha que teníamos de las días de la bandera. Entonces, esta etapa creemos que ya es una etapa a la cual no se puede volver de esa manera. Tiene que haber otra voluntad política seria de cumplir los acuerdos a los cuales se compromete principalmente el gobierno, que ya ves, el miércoles pasado despachó de acá el jueves al alto comisionado, a pesar de que no se ha cumplido con el acuerdo que se firmó en la última sesión plenaria. Entonces, en este momento creo que la agenda sigue siendo la misma, es decir, en el sentido de que la ciudadanía nicaragüense sigue demandando justicia, y ahora una justicia que no está solamente alrededor de las personas que han sido asesinadas en todos estos meses, sino de las personas que han sido secuestradas, porque una persona que la llegan a sacar de su casa o la agarran en las calles, personas que no son autoridades, eso se llama secuestro. O personas que han sido detenidas ilegalmente, porque a una persona que la llega a detener autoridades policiales sin orden judicial, esa es una detención ilegal. Entonces ahora la justicia también tiene que ver con eso, tiene que ver con que nos rindan cuenta sobre lo que se denunció en su momento, que ahora ya no parece ser que no es cierto, ya en este momento no es así, lo de las cárceles clandestinas, porque son unas cárceles que no están en el circuito legal del sistema penitenciario o de la Policía Nacional. Entonces hay que investigar lo de las violaciones sexuales, que hay abundancia de testimonios al respecto de las personas que han sido detenidas, y también las torturas que han sido denunciadas. Es decir, el tema de la justicia ha aumentado en su agenda. Y en el caso de la democracia creo que sigue siendo básicamente la agenda de salida de que efectivamente en Nicaragua, y nosotros aquí lo planteamos, que puedan haber elecciones libres, transparentes y con observación, verdadera observación internacional. Ahora, eso plantea, don Marco, usted me dice que los acuerdos y la agenda que estaba en ese diálogo nacional, toda está pendiente, toda está y ahora aumentada, ¿verdad? Otros dicen, el presidente Ortega dijo, hasta los mediadores estaban en complicidad con la alianza. Esto conllevaría, y los organismos internacionales dicen que la conferencia la que debería de seguir siendo la facilitadora. Algunos dicen, hombre, lo que hay que montar es otro diálogo nacional con los mismos y otros actores adicionales, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lo han analizado desde la alianza, ese marco, o están, bueno, nos vamos como estábamos, ¿verdad? Quiero decirle que para efectos del rating de todos los canales de televisión, desde el más chiquito hasta el más palmado y el más grande, tenían gran rating cuando estaba el diálogo nacional. Pero desde el punto de vista de lo que se concretó, quizás fue más expectativa que lo que se logró concretar, porque bueno, vimos que después no llegaron a los acuerdos que toda la ciudadanía o la mayoría de la ciudadanía o gran parte de la ciudadanía esperaba. Entonces, voy a eso, es un diálogo nacional nuevo, es un diálogo nacional continuado. Ustedes lo han discutido realmente ahí dentro de la alianza. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me comenta un poco sobre esto, sobre esta posibilidad de este diálogo. Algunos dicen con otros actores, otros dicen con los mismos y con la misma agenda. Incluso algunos, veo en las redes sociales que dicen que debería ser siempre televisado, otros dicen de que no, que en otro ambiente, para que le dé a las partes oportunidad de conversar. Vamos al mensaje y regresamos con Acelia Zulí Román. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos.
Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. Claro que sí. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizas la energía para tu familia, tu hogar. Aseguras las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamente su programa de entrevista conversando con Azalia Solís Román en su calidad de miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, tras la proclama que hizo esta alianza sobre los temas, entre otros, del diálogo nacional. La reinstalación del diálogo nacional, decían uno, un diálogo nacional nuevo, ¿verdad? En la cual tengan participación parte de los que conformaron los organismos internacionales, todos al unísono dicen con la conferencia episcopal. El presidente de la República en algún momento dijo, algunos monseñores, dijo, son buenos, otros son otros no. Por lo menos veo que no batió a todos, ¿verdad? Por lo menos dejó a algunos con la posibilidad de estar. ¿Ustedes lo han discutido, lo han visto con seriedad y en qué momento estarían aceptando esa reinstalación, bajo qué garantías, bajo qué condiciones? Claro que sí, nosotros hemos visto esto y hemos visto a partir de un análisis de escenarios, de distintos escenarios. En primer lugar, yo quisiera que tomemos en cuenta que muchísimas de las cosas que han pasado desde el 18 de abril para acá no son nuevas. Han pasado más intensamente ahora, concentradas en 4 meses, lo que pasó en 11 años, ¿verdad? Pero lo que es nuevo fue el estallido que hubo, ¿verdad? Un estallido nacional, profundo, transversal. Un estallido en el que se negó la privatización que ha habido de la política. O sea, y hubo un reapoderamiento de parte de la ciudadanía de la política, porque al fin y al cabo los derechos políticos son derechos ciudadanos, son de las personas a nivel individual, y las personas a nivel individual crean agencias políticas, ¿verdad? Crean partidos políticos, pero son instrumentos de las personas, que son los verdaderos sujetos de los derechos políticos, ¿verdad? Entonces, pero de repente pareció que los derechos políticos no eran de las personas, sino que eran solo de algunas entidades, los derechos políticos. Yo recuerdo que muchísimo nos decía el diputado Navarro, si quieren hablar de política, háganse partido político, ¿no? O sea, la política es un primer derecho ciudadano
de los derechos políticos, ¿verdad? El primero, el sujeto del derecho político son las personas. Entonces hay una reapropiación de la política y eso quiere decir que no se puede hacer ninguna negociación por actores tradicionales que piensan que son los únicos actores de la política, porque aquí hay una reapoderamiento de la política y no se puede hacer nada a espaldas de los amplios sectores ciudadanos del país que se han pronunciado al unísono. O sea, aquí uno no se puede llamar a engaño, justicia y democracia. O sea, aquí no ha habido otro tema. Aquí la gente no, o sea, ha tenido la suficiente fuerza para decir queremos resolver esto, y hay otro montón de temas en el país que yo creo que son temas, o yo considero que son temas del segundo momento, ¿verdad? Que primero hay que apoderar de poder tener el contexto que nos permita, sin que signifique ni cárcel, ni exclusión, ni muerte, poder debatir a profundidad sobre los amplios y graves problemas o demandas que hay del pueblo de Nicaragua. Entonces, esa es una primera cosa que creo que hay que estar consciente, la reapropiación ciudadana de la política, ¿verdad? Y que por lo tanto no pueden haber cotos privados para negociar nada, absolutamente nada. Pero segundo, no excluyen ustedes a los partidos políticos. No, o sea, ya por ahí vamos a ir. Después vamos al segundo punto, de la unidad, que hay una enorme demanda. Por supuesto, nosotros aquí en la proclama lo establecemos, que es una cuestión fundamental. No puede pasar lo que pasó en los primeros meses, que fue muy importante, pero que no estábamos organizados, ¿verdad? Por eso que ahí se cae de peso cualquier otra idea sobre golpe de Estado, porque no es cierto que había un concierto de todo el mundo frente a una situación. Entonces, debe haber una unidad, no solamente de acciones, sino que tiene que haber una unidad conceptual, una unidad sobre los aspectos sustantivos. ¿Cómo estamos viendo la justicia todos los sectores de Nicaragua? ¿Cómo estamos viendo la democracia todos los sectores de Nicaragua? Es decir, entonces, analizar, y eso es una cuestión que viene de los siguientes pasos de la alianza. Hemos estado en pláticas con distintos grupos, ¿verdad?, que también están en función de la unidad, y el siguiente paso de esto es más concreto, ¿verdad? Nosotros planteamos que la unidad debe ser una unidad sobre principios. Un principio básico para nosotros es el de que es a través de la lucha cívica. No podemos aceptar otro mecanismo más que la lucha cívica, por lo tanto seguimos privilegiando el diálogo, ¿verdad? Porque es el camino cívico, pacífico, para lograr salir de esta profunda crisis del país. Otro principio, digamos, que está a ese nivel es el de la mediación a través de la conferencia episcopal. ¿Por qué? Porque mira, el 24 de abril, que se llamó al diálogo por parte de la conferencia episcopal y que nosotros aceptamos, las distintas personas que fuimos llamadas en representación de distintos sectores, lo hicimos porque en ese momento, 24 de abril, era la única institución con estructura nacional que contaba con la credibilidad nacional. Y a estas alturas, después de que hemos visto, por ejemplo, a un Monseñor Álvarez en medio de las balas salir con el Santísimo para parar la represión, y cuando hemos visto al nuncio, o hemos visto al cardenal Brenes o a Monseñor Báez ir a Masaya, ir a Carazo, o sea, y buscar cómo proteger a la ciudadanía que estaba siendo agredida, yo creo que más bien ha aumentado ese nivel de credibilidad. Entonces, la credibilidad del mediador es muy importante en una sociedad como la nuestra, que está tan golpeada y que tiene esta profunda crisis. Entonces, ahí tenemos otro elemento de principio de esta unidad, que es alrededor de la mediación. Nosotros en la proclama también planteamos el diálogo con garantes internacionales. Es decir, ¿por qué? El cardenal Brenes dijo, el garante va a ser el pueblo, y yo creo que el pueblo de Nicaragua tiene que seguir monitoreando y presionando porque se cumplan los acuerdos. Eso sin lugar a duda, pero también tiene que haber especialistas que digan, bueno, pongámosle fecha, pongámosle
y concreto este cumplimiento, porque ahí tenemos nosotros una lista enorme de acuerdos que se firmaron y que no están cumplidos, y que además el gobierno unilateralmente da por cumplido algo que sobre una base falsa, que no es cierta. Pues alto comisionado no vino aquí a Nicaragua a ver que levantaran los tranques, eso es mentira. Entonces es necesario que hayan garantes internacionales. Luego, ¿cómo va a ser? Los tienen planteado, disculpe, solo para concluir. ¿Hay garantes internacionales propuestos a solicitud de ustedes? Nosotros hemos hablado en uno de los comunicados de más o menos hace unas 3 semanas, planteábamos a garantes como Naciones Unidas, por supuesto la oficina de la OEA, que hay una oficina especial también de la ONU sobre este tema, y en un marco mixto pensamos que es posible que entre el SICA, no el SICA solo, sino en un esfuerzo global de varias instituciones gubernamentales o no gubernamentales, porque también nosotros sabemos que existen, así como el Centro Carter, otras instituciones o organismos no gubernamentales a nivel mundial que tienen mucha experiencia en ser garantes de diálogo en situaciones de mucho conflicto, ¿verdad? Entonces, nosotros sí nos parecería adecuado que hubiesen garantes internacionales creíbles y mixtos, ¿verdad? No solamente la Unión Europea. La Unión Europea pudiera ser perfectamente, si estuviera anuente, por supuesto, la Unión Europea tiene organismos especializados también en distintas materias y con seguridad podrían haber personas que pudieran cumplir, digamos, ese mandato. Esa es una cuestión, digamos, del marco estructural del diálogo. Ahora, el marco sustantivo del diálogo sigue siendo la agenda democrática y la agenda de justicia. Como te decía, en el caso de la justicia hay cosas que hay que resolver. O sea, no puede ser que a alguien le quitaron la uña y nadie responda por eso. No puede ser que a una muchacha la hayan violado en un centro de tortura y nadie responda por eso. Yo creo que esa demanda de justicia es fundamental, porque la impunidad es grave para una sociedad. La impunidad lo que hace es que se vuelvan a repetir circunstancias de violaciones de derechos humanos. Y nosotros creemos que tenemos la enorme responsabilidad moral, ética, política, de trabajar a profundidad para evitar que en el futuro este tipo de cosas se vuelvan a repetir. Y luego tenemos el tema de la agenda de la democracia, que es una agenda en la que las elecciones, de poder tener elecciones generales a todos los niveles, municipales, regionales, nacionales, de diputados de Parlacén, de diputados nacionales, de diputados departamentales, a todos los niveles, y que pueda haber un proceso en el que cada quien se constituya en las fuerzas políticas de su preferencia o las alianzas de su preferencia, y que pueda haber la posibilidad de elecciones competitivas. Esta agenda nosotros hemos trabajado una serie de propuestas y también en los próximos días son propuestas que tendrán que ser presentadas a los distintos organismos, organizaciones nacionales que te lo están reclamando, y con justa razón se reclama, y que nosotros estamos en la obligación de presentarlo, de manera tal que cuando nosotros podamos ir, o sea, cuando se pueda ir al diálogo, se vuelva a reinstalar el diálogo, pues allá haya una agenda más consensuada a nivel nacional. Y por otro, nosotros pensamos que el proceso de diálogo no es únicamente juntarnos un grupo de personas, sino compartir objetivos, por lo menos objetivos inmediatos y objetivos de mediano plazo. Tal vez los objetivos de largo plazo no sea posible compartirlos entre todos, pero esta transversalidad que se ha logrado en la sociedad de Nicaragua en estos 4 meses, sí creo que está en la capacidad de tener objetivos inmediatos y de mediano plazo. Y en ese sentido, pues hay algunas cuestiones fundamentales que ver. Por ejemplo, el tema del desarme. Y nosotros hemos constituido un comité de desarme plural. Cuando digo plural, es personas que no son solamente de la Alianza. De hecho, en este momento solamente habemos solo 2 personas de la Alianza, y hay personas de otras organizaciones que están trabajando por un plan, una ruta para presentar, seguramente se va a presentar posiblemente en el diálogo o en otro espacio,
en otro momento, pero que sí es necesario porque Nicaragua no puede quedar con este montón de personas armadas, con armas de guerra, no puede quedar en las costuras y en el tejido nacional ese montón de gente armada. Entonces es necesario que haya un proceso de desarme, y ese es un proceso de desarme que no puede ser únicamente de la alianza, sino que tiene que ser un proceso de desarme en el que participen amplios sectores de Nicaragua. Permíteme hacer otra pausa, la última, y cuando regresemos las conclusiones alrededor de esto, porque como dicen, hay muchas cosas, la nación está en juego, hay una posición del gobierno de la República, de su partido, de sus simpatizantes, hay una posición de una sociedad que está reclamando y demandando. Entonces está la expectativa, todo el mundo dice, quisiera oír plazos, quisiera oír días, quisiera oír, cada que hay una de esas manifestaciones, al final la gente cree que ya, o se pone como Jaime Arellano y dice vamos ganando, entonces le decían cuál es el vamos ganando, ¿verdad? Y lo que tenemos es que ganar todos, incluidos los que están en esta alianza, los que están en simpatía hoy con el gobierno, porque tenemos que salir adelante. Y el tema económico no lo he escuchado por ningún lado. Me recuerdo que en algún momento dijeron que eso lo iban a ver hasta después. Creo que incluso un día me encontré con usted en un hotel capitalino y andaba un inversionista loco, alocado porque lo que estaba sucediendo, y usted hacía el comentario, no, hay que esperar a que pasen todo esto para que pueda seguir invirtiendo. Pero la gente tiene compromisos, tiene que pagar, estos muchachos necesitan cómo pagarse, pagar los servicios, hay muchas cosas. Y escuchamos que hay algunos dentro de la misma alianza que les demandan a la alianza o al COSEP en particular un paro. Hemos escuchado economistas diciendo cosas que no son, que no es la mejor forma, porque afectaríamos más la economía y el desempleo. Esas cosas. Vamos a los mensajes, regresamos para que nos comente un poco Azalia Solís Román. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. ¿Qué experiencia es mayor que decidir tu futuro? ¿Qué oportunidad para transformarte es más grande que la educación? Elecciones como estas marcan el futuro. Elige Universidad Humanista, donde te brindamos la oportunidad de convalidar gratis tus clases. Solo presenta tu cédula y listo. Somos Universidad Humanista. Contáctanos en cualquiera de nuestras sedes. Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Ticavisión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses, series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Ticavisión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. No te quedes sin energía. Acércate a los centros de pagos autorizados de Disnorte Disur y ponete al día con tu factura. Con tu pago a tiempo, garantizás la energía para tu familia, tu hogar. Asegurás las condiciones para trabajar y seguir produciendo. No acumules deudas. Pagar una a una y a tiempo es más fácil. Evita la suspensión de tu servicio de energía. Ponete al día, que no te falte la luz. Un mensaje de Disnorte y Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23.
estamos en esta parte final de su programa de entrevista conversando con Azalia Solís Román, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Le decía finalmente que su comentario ya final y la pregunta, cada que hay una marcha, cada que hay una declaración, una protesta, una cosa, la ansiedad de la población traspasa todo lo que ustedes les pueden decir y todo el mundo se siente que el día siguiente está en el poder y entonces eso también hace que el gobierno diga, bueno, tengo que buscar cómo defenderme. El tema del diálogo está en suspenso, ustedes lo replantean, por el gobierno no se ha escuchado que ahorita tenga como agenda eso. Lo último que creo que se escuchó fue cuando el secretario general Almagro dijo de que él pensaba que ya el presidente Ortega estaba pensando que tenía más fuerza y que pues iba a culminar su periodo electoral. Si vemos las consignas y en las marchas sandinistas dicen hasta el 2021 el comandante se queda. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo propiciar esto? Pero mientras tanto está también el tema económico, ¿verdad? Y a ustedes los presionan y les dicen paro porque si no, no sirve para nada esta alianza, indefinido porque si no, menos que sirva y solo así lo vamos a votar. Entonces uno dice, lo quieren votar ya, efectivamente es votarlo ya, efectivamente este proceso de diálogo que lleve a que el país salga con justicia y democracia, como lo está planteando así conceptualmente. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué hablan dentro de la alianza de estas cosas? Mira, la cuestión del paro es muy compleja porque, como te imaginarás, en la alianza pues hay debate en relación de dónde viene cada quien, porque eso es clarísimo. No es cierto, como alguna gente dice, que nos estamos malmatando entre nosotros, no, eso no ha ocurrido, pues, o sea, yo creo que al contrario, pues podemos tener apasionadas declaraciones, discusiones, y eso no significa más que cada quien pone la fuerza de su debate y sus argumentos en la mesa. Y entonces han habido debates alrededor del tema del paro, es algo que nunca, o sea, siempre ha estado en la mesa, ligado a otras actividades, se valora en relación de lo que se puede conseguir, del objetivo que esto se plantea. En el último pronunciamiento, no en el de ayer, donde refutamos lo que nos decía el gobierno, sino anteriormente, el anterior, nosotros planteamos allí que en esta semana íbamos a informar de algunas otras actividades. Y eso es una cuestión que quisiera decir dentro de la unidad. Ya hace varias semanas que funciona una reunión semanal de una comisión plural también de movilización. O sea, ahí están participando distintas organizaciones que han convocado a marcha para coordinarse las actividades que hay que hacer, las distintas. Y en ese tanto hay toda una metodología, pues de la que no voy a hablar aquí, ¿verdad? Porque no me compete a mí de plantearlo, toda una metodología sobre qué actividades es más conveniente realizar y en qué momento. Hay una metodología sobre eso y este comité de movilización está trabajando en ese asunto para decir que el paro sigue siendo parte de las actividades que en su momento, en el momento se van a hacer, porque puede ser muy pronto o un poquito más, pero que sí está, pero que no quiero adelantar porque creo que no es conveniente adelantar nada en este momento. Y hay otro tipo de actividades que no solamente son las marchas. Alrededor de lo que planteaba al principio sobre que lo que dijo Almagro en su momento, yo creo que fueron medianamente ciertas esas declaraciones de Almagro. Yo creo que él siempre funciona o sea, sí las dijo, lo que quiero decir es la interpretación que él hace. Yo creo que siempre funciona sobre unos criterios muy racionales y siempre se negó a escuchar que aquí había unos criterios que rebasaban ese nivel de racionalidad política.
Entonces no creo yo que fuera total en absolutamente todo, en absoluto todo lo que tan absoluto lo que planteaba Almagro, porque recordemos que también el gobierno mandó a negociar también a las Naciones Unidas, y en las Naciones Unidas llegaron a plantear garantías, o sea, llegaron a plantear un cierto papel de Naciones Unidas en relación al diálogo, es decir, sí está planteado el diálogo. Por el otro lado, a través del SICA también el secretario ejecutivo, Vinicio Cerezo, se ha comunicado con distintas personas aquí en Nicaragua y ha tenido reuniones con distintas nicaragüenses, no solamente en Nicaragua, sino fuera de Nicaragua, alrededor de la continuidad del diálogo, ¿verdad? Entonces, y esto obedece, incluso se ha planteado que el diálogo se pudiera hacer fuera de Nicaragua, lo cual yo, en la circunstancia en la que estamos, a mí me parecería que no sería nada positivo, ¿verdad? Que se planteara un escenario semejante. Pero no es que sea un no, sino que no es un no, ser. o sea, pienso que no es positivo porque hay mucha demanda de que sea transparente, público y que todo el mundo esté dando explicaciones inmediatas. Entonces es bastante difícil por mucha tecnología que se puedan estar manteniendo el pulso el día a día, como bien decía. Nosotros sabíamos que las sesiones del diálogo se seguían como que era un juego de fútbol, pues, o sea, la gente estaba pendiente, yo salía a la calle y la gente me decía, ayer escuchamos esto, y me daban el reporte completo de lo que había ocurrido. Entonces, yo creo que pueden haber cosas creativas que se puedan hacer alrededor de esta situación. Además, hay distintas metodologías para la realización de los diálogos políticos y todo lo demás. Pero no, yo no creo, por lo que quiero reafirmar es de que sí, el gobierno ha estado buscando organizaciones internacionales para buscar cómo reinstalar un diálogo que esté más favorable hacia el gobierno, o sea, que pueda ser más manejable, porque lo que ocurrió en este momento es que no era manejable, o sea, los mediadores usaron su papel de mediación, ¿verdad? Entonces, eso es algo que no ha sido, no ha estado en el ADN del gobierno de Ortega poder aceptar una cuestión semejante. Es decir, para finalizar, sí sigue estando en la agenda la necesidad de que se resuelva esta situación, que se resuelva por las vías del diálogo. Preferimos que se resuelva por las vías constitucionales en el sentido de que se puedan utilizar los mecanismos institucionales y que no sea necesario utilizar otro mecanismo no institucionalizado, ¿verdad? Sino los que están en el marco jurídico de Nicaragua, en lo que está en el marco del sistema interamericano, el sistema de derechos humanos. Nos parece que es lo mejor para la sanidad de política del pueblo de Nicaragua. Pero que no puede ser una cuestión mediatizada, no puede ser una cuestión en la cual hayan ventajas de una de las partes y que, o ventaja por el lado del gobierno, y que el gobierno quiera aplastar la posibilidad de una salida correcta para resolver esta situación de la mejor manera para toda la ciudadanía nicaragüense. Yo le quiero agradecer a Celia que haya aceptado estar aquí con nosotros comentando sobre esta proclama que recién hicieron y poder estar difundiendo lo que ustedes están haciendo en nombre de la sociedad en su conjunto que los acompaña hoy y buscando la mejor salida a los acontecimientos del país. Oye, muchas gracias. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros a Celia Solís Román, quien es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Aquí estamos, seguimos informando. Cambia, todo cambia. 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 Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.